Muy bien, chicos, continuamos entonces con el tema de hoy. Seguimos con la inspección del abdomen. Más allá de la forma, tenemos que ver algunas alteraciones o cambios que nosotros podamos encontrar a nivel de la pared abdominal. Se refiere fundamentalmente a lo que pueda existir a nivel del abdomen, viendo muchas otras circunstancias que pudiesen presentarse. Entre ellos están las cicatrices. Puede haber circulación venosa que es muy frecuente en diferentes patologías como la insuficiencia hepática fundamentalmente o la hipertensión portal. Algunas otras lesiones de la piel como estrías de distensión o algunas otras lesiones que en algunos libros de Argentina se conocen como bultos o bultomas. Hace referencia a la protrusión o a la presencia de una especie de tumoración localizada en el abdomen. Y de estos generalmente tenemos los pequeños tumores y las hernias. Vamos a ver ahorita cuáles son los tipos de hernias que existen. Pero no solamente aquellos, sino que nosotros debemos ver, por ejemplo, las características del ombligo. Nos dice muchísimo a nosotros el ombligo. Tenemos que ver si es que existe movimientos en la pared intestinal secundario al peristaltismo intestinal. Normalmente no se ve el peristaltismo intestinal, ¿sí? No se ve. Pero en algunos casos, como por ejemplo la estenosis pilórica o un proceso obstructivo a nivel de intestino, hace que el segmento suprayacente empiece a contraerse para vencer esa distensión abdominal y se ve una especie de ondulación en el abdomen que corresponde al peristaltismo intestinal y nos sugiere que existe un proceso obstructivo en el tubo digestivo y que el intestino está haciendo los máximos esfuerzos de contraerse para poder vencer ese proceso obstructivo. Para que me entiendan, algunas han debido ver ustedes las películas de Anaconda, ¿no es cierto? La Anaconda, no esas películas que es ciencia y ficción, sino hay unas anacondas que ven inclusive en los canales de ciencia. La anaconda generalmente se mueve muy lento, ¿no? Muy lento, ondulaciones muy lentas. Entonces en el abdomen parecería que tuviesen una anaconda que se va movilizando así, bah, parece desagradable, ¿no? ¿Quién va a tragar una anaconda? Entonces se ve algo parecido a eso, una especie de movimiento de ondulación que se conoce como peristaltismo intestinal, pero a la inspección. Esto generalmente se presenta en los casos de obstrucción intestinal, chicos, ¿sí? Generalmente estenosis pilórica o de algún segmento de intestino grueso también. Les he dicho el ombligo, hay que ver las condiciones del ombligo, por ejemplo, el ombligo, la altura del ombligo que está más o menos en el paciente varón en una distancia o equidistante entre el apéndice sifoides y la espina o la sínfisis del pubis, perdón, en la parte media justamente. En la mujer está un poquitito más arriba, pero puede haber localizaciones totalmente distintas a esto, ya sea por procesos cicatrizales que van traccionando el ombligo o masas tumorales que van desplazando el ombligo hacia arriba o hacia el lado contrario o hacia abajo, etcétera, etcétera. Entonces es necesario ver las características del ombligo. Después, si existen o no trayectos fistulosos que nos puedan decir que el paciente ha tenido que si una cirugía previa y que ha hecho una fístula enterocutánea, etcétera, etcétera, o la misma tuberculosis intestinal, tuberculosis que hace fístula en la piel también, por si acaso, ¿ya? Entonces, aparte hay que verlas si es que existe hemorragias, equimosis, lesiones abdominales, inclusive la pilificación. No nos olvidemos que el paciente varón tiene la forma romboidal, ¿no es cierto?, que va del ombligo hacia el pubis. En cambio, en la mujer es de tipo triangular, ¿no?, con la base hacia arriba. Esa es la forma de la pilificación normal. Luego hay que ver la circulación colateral, como se ha dicho, la circulación venosa, etcétera. Entonces vamos a ver, la cicatriz es muy importante porque ustedes tienen que describir, ¿ya? Si encuentran una cicatriz y no les dijeron en la anamnesis, entonces ustedes tienen toda la obligación de preguntar durante ya el examen físico, ¿y esta cicatriz, señor o señora, por qué? Me olvidé decirle, doctor, tenía una cirugía de tal, ya perfecto. Entonces ustedes colocan ahí a la inspección, colocarán, se observa una cicatriz paramediana, paraumbilical, supraumbilical, infraumbilical, oblicua, vertical, qué sé yo, en el lugar que usted se encuentra, ya de aproximadamente 5 a 10 centímetros de longitud, etcétera, etcétera.
Entonces, comentan lo que encuentran. Lo mismo de la circulación venosa. Vamos a ver ahorita cuántos tipos de circulación venosa es lo más importante. También tenemos que ver la movilidad según movimientos respiratorios. No nos olvidemos que tanto el abdomen en su conjunto se moviliza juntamente con el tórax para favorecer el movimiento respiratorio. Pero existen algunas circunstancias en las que el movimiento abdominal es mayor, inclusive que el tórax en su amplexación y amplexión respiratoria. Por ejemplo, los casos de peritonitis, el abdomen es apenas notorio, no participa mucho en la mecánica respiratoria porque provoca mayor dolor abdominal. En cambio, en otro tipo de lesiones, como por ejemplo tumores abdominales o asitis, etcétera, sí se incrementa los movimientos respiratorios. Entonces, a la inspección tenemos que ver hasta eso. Obviamente, el abdomen no tiene la misma función que el tórax o el diafragma, los músculos respiratorios abdominales, mejor dicho, intercostales como secundarios, los escalenos, los estenocleidomastoideos, etcétera, para participar en la respiración, pero sí también tiene esa movilidad juntamente con el tórax para los movimientos de expansión torácica. Acá vemos, por ejemplo, lo que habíamos dicho de lo que es la circulación venosa. La cicatriz es muy fácil, ¿no? Ustedes han encontrado una cicatriz, dicen, por ejemplo, en la parte, una cicatriz oblicua en la región subcostal del lado derecho de aproximadamente 8 centímetros, o 10 o 15, no lo sé. Simplemente tienen que mencionar. En este caso, ustedes están viendo dos tipos de alteraciones. Un abdomen totalmente distendido, ¿no? O un abdomen globoso, que también se denomina, o globuloso también. Y acá están viendo ustedes una circulación colateral, ¿ya? Esta circulación colateral, existen dos tipos de circulaciones colaterales. Lo que más nos informa al ver una circulación colateral, chicos, es que existe una hipertensión portal. Es decir, hay algún problema de la circulación porta, hay algún problema en el hígado, ¿ya? Entonces existen dos tipos de circulación venosa, la tipo cava y la tipo porta. Vamos a ver en posteriores imágenes también aquello cuando ya veamos simplemente hígado nada más. Estamos haciendo un examen general del abdomen. No estamos revisando estómago, hígado, páncreas, nada. Simplemente una inspección general del abdomen, un examen físico general del abdomen. Entonces ya vamos a ver la circulación tipo cava y tipo porta. Fíjense, la tipo cava es una especie de varicosidad simplemente. Y la tipo porta es una especie de cabeza de medusa. Esta no es la imagen por si acaso, ¿no? Acá están viendo un abdomen totalmente distendido y el ombligo vertido. Entonces por eso les decía yo que el ombligo también hay que ver. Y el ombligo debería estar ubicado entre un punto equidistante entre la apéndice sifoides y la espina o la sínfisis del pubis, perdón, que debería estar por esta zona, ¿no? El ombligo. Pero fíjense que está muchísimo más abajo. Entonces hay que ver cuál es la causa, pero por todo esto, inclusive viendo simplemente la forma del ombligo, uno puede decir, esta paciente tiene ascitis, tiene circulación colateral, si es que ustedes están viendo. Acá también es un ombligo, perdón, es un abdomen totalmente distendido, pero esto no es por ascitis ni embarazo, nada, es un paciente varón, ustedes fíjense. Esto es panículo adiposo, bastante panículo adiposo. Y el ombligo, generalmente en los que tienen bastante panículo adiposo o son gorditos, han debido ver, quizás tienen algún familiar con la pancita bien grande, el ombligo es muy profundo, a diferencia, a diferencia de esto que es vertido. Cuando es vertido quiere decir que hay mucha presión en el abdomen y generalmente es por ascitis. En cambio, los pacientes que son por abundante panícula adiposa, ya sea hombre o mujer, el ombligo está totalmente hundido, es decir, es muy profundo, porque lo único que, o sea, el ombligo sigue siendo normal, solamente la grasa lo que hace es expandir todo el abdomen y obviamente el huequito que queda en el ombligo es mucho más profundo. Entonces, otra cosa que habíamos dicho en la pared del abdomen es ver aquellas masas o tumores que se presenten en el abdomen. Fíjense, tenemos cuatro tipos de los más conocidos en realidad, que son las hernias: la hernia epigástrica, la hernia umbilical, la hernia inguinal, la hernia femoral. Esto ya van a ver ustedes en cirugía cómo se presenta. Acá tenemos lo mismo, hay la hernia umbilical, la epigástrica. Y obviamente las hernias incisionales que se presentan en todos los pacientes que tienen
una cirugía muy grande de las antiguas, por ejemplo, y una debilidad de la pared o de la sutura que finalmente hace que se vuelva muy delgada la pared abdominal y a partir de ahí puede protruir, ¿no?, órganos internos. Acá tienen, por ejemplo, una hernia donde hay una debilidad de la pared muscular, fíjense, acá está el músculo, y puede protruir no solamente la grasa, sino también epíplomo y también intestino delgado, como ustedes están viendo acá, o asas de intestino delgado. Pero eso ya van a ver con calma en tema hernias, o quizás si están viendo algo, por lo menos en cirugía 1, no creo. En cirugía 2 ya van a ver esto, ¿ya? Entonces, tienen que buscar ustedes lo que les había dicho, todas estas características relacionados a cambios en la pared, como son las cicatrices, circulación venosa, las estrías, por ejemplo, que no solamente se presentan en las mujeres, que es ruptura de tejido elástico, ¿no?, en las mujeres embarazadas, porque sí se presenta muy frecuentemente, sino también en los gorditos, si existe aquello, o aunque no sean muy gorditos, igualito hay estrías en la pared del abdomen, y todo lo referido a las hernias o a las tumoraciones que estamos mencionando. Aquí, por ejemplo, hay una asimetría total del abdomen. ¿Sí? En el lado de epigastrio e hipocondrio izquierdo fundamentalmente. Entonces habría que ver qué órgano es el que está ahí. Puede ser el vaso, por ejemplo, un gran tumor de vaso estoy hablando, ¿no?, o las hernias, de las cuales ya hemos mencionado. O también lo que habíamos dicho, algunos tipos de lesiones o equimosis o hematomas que nos orientan a algunas patologías si es que se encuentran. ¿Ya? Es muy poco probable encontrarlos, pero si se los encuentra, son signos casi patognomónicos de alguna patología abdominal. Por ejemplo, el signo de Cullen, el signo de Grey-Turner. El signo de Cullen, en algunos libros van a leer que dice signo de Cullen-Halstead, Halstead con H. Signo de Cullen es la equimosis periumbilical, ¿ya? Es un moretón alrededor del ombligo. Y el signo de Grey-Turner es una equimosis en la zona de los flancos e inclusive en la zona lumbar, pero generalmente en la zona de los flancos. Estos, si es que ustedes lo encuentran, se presenta en los casos de pancreatitis aguda necrohemorrágica. ¿Ya? Pancreatitis aguda necrohemorrágica. Acá les estoy mostrando la imagen o la foto, chicos. Fíjense, una equimosis periumbilical. Se dice que esto se debe a que la sangre del páncreas, que está con un proceso inflamatorio necrohemorrágica, quiere decir que hay salida y fuga de sangre, puede esta sangre llegar hasta la piel a través del ligamento redondo. Y esto a través de la fascia y de todo lo que es la parte muscular hasta llegar a la piel, también por la misma circunstancia. Y acá tiene los dos en realidad, fíjense, periumbilical y en la zona de los flancos o región lumbar. Obviamente esto es espontáneo, no es porque le hayan pateado una barriga y todo lo demás, porque eso ya nos descarta un cuadro de pancreatitis. Y la pancreatitis, obviamente, el diagnóstico fundamental se la hace en base al dolor. Clínicamente se habla, ¿no es cierto?, en base a la intensidad del dolor, ya lo vamos a ver después. Bien, entonces eso a la inspección, todo lo que se refiere a la pared abdominal, así de rápido. ¿Por qué? Porque estamos yendo de manera general. La palpación es un método semiológico muy importante en el abdomen, uno de los métodos más importantes en el abdomen, porque nos permite determinar puntos y zonas dolorosas, nos permite determinar trayectos herniarios, por ejemplo, nos permite determinar la consistencia y la característica de los órganos internos o de las vísceras internas, temperatura, sensibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? La presencia o ausencia de masas y todo lo demás. Entonces, la palpación abdominal, como ustedes están viendo en esta foto, puede ser monomanual, quiere decir con una sola mano, puede ser bimanual, generalmente es bimanual, donde una mano es pasiva y la otra es activa, puede ser las dos manos activas, como vamos a ver posteriormente. Pero hay dos tipos de palpación, uno la superficial y otra la profunda. La superficial es simplemente como si ustedes estuviesen acariciando, como dice la mano del escultor de Merlo. No sé si algunas han leído o han escuchado, ¿no? Consiste en que se aplica toda la palma de la mano, como ustedes están viendo, toda la palma de la mano en toda la superficie abdominal y van recorriendo poco a poco
Ojo, el libro dice como acariciando, dice. No, no usen ese término. Le voy a acariciar el abdomen. Bueno, lo van a interpretar muy mal los pacientes. No siempre hay que explicarle que le voy a revisar, por favor, le voy a ir palpando y usted me dice en qué lugar hay dolor o alguna otra molestia, etcétera. O sea, le explican qué es lo que quiere que haga el paciente. Porque si no le dicen nada, ustedes van a palpar a la paciente o el paciente va a tratar de estar absolutamente quieto sin reaccionar a nada de lo que ustedes están haciendo. Pues tienen que explicarle necesariamente. Entonces, la palpación superficial es para ver la tensión, es para ver la sensibilidad y es para ver la temperatura. La tensión de la pared abdominal, estoy hablando, ¿no? Y es para ver la temperatura del abdomen. Entonces, ustedes con toda la palma de la mano van recorriendo, parezco Evo Morales, recorriendo, ¿no? La superficie abdominal, palpando de la manera más suave posible. No van a poner acariciando, ¿no? Ese término no me gusta a mí, sino de la manera más suave posible, con toda la palma de la mano. Para ver la temperatura, ya les he dicho, la sensibilidad quiere decir, y la tensión abdominal. Cuando el abdomen es muy tenso, no se deprime, sino pueden hacer una palpación profunda porque la musculatura abdominal está contraída. Palpación abdominal. Luego tenemos la palpación profunda, como ustedes están viendo, acá está haciendo mayor presión. A diferencia de esto, miren, no está haciendo mayor presión, está haciendo palpación superficial. Esta computadora aquí. Fíjense, está deprimiendo con mayor fuerza en la región subcostal del lado derecho. Es un procedimiento bimanual. Fíjense, la mano derecha está la que está comprimiendo o palpando, en cambio la mano izquierda está dispuesta como fijación o de proyección de la región, en la región lumbar del lado derecho, seguramente está palpando o vesícula o hígado, ¿no? La técnica de la palpación abdominal puede ser que las dos manos estén juntas, una opuesta al otro lado, una mano sobre otra superpuesta, como vamos a ver en varias técnicas de palpación abdominal que vamos a ver. En la palpación abdominal no solamente puede ser de esa manera que les he dicho, sino también puede ser unidigital, bidigital, etcétera, es decir, por el pulpejo de los dedos. Y esto de la palpación digital, como ustedes están viendo acá, ¿no? Simplemente nos sirve para ver puntos dolorosos, o para explorar trayectos herniarios, ¿ya? O el anillo herniario, por ejemplo, porque ustedes no pueden palpar con toda la palma de la mano una hernia, sino el dedo es el que tiene que ver dónde es exactamente el orificio herniario. En este caso, lo que está haciendo es explorar fosa ilíaca derecha para ver los puntos apendiculares, ¿no? Punto de Lanz, punto de Morris, punto de McBurney, etcétera, que vamos a ver después. Pero en palpación abdominal hay un término y algo que ustedes van a ver con mucha frecuencia, al menos en las salas de cirugía general. Van a ver el famoso término de Bloomberg, ¿no? Hay mucha gente, o muchos en realidad, que buscan siempre este signo, por no decir todos buscamos el signo que es dolor a la descompresión. Dolor a la descompresión. ¿Qué es lo que hace? Esta imagen que ustedes están viendo, se hunde el pulpejo de uno o de dos dedos, ¿no? En alguna zona del abdomen que ustedes crean que pueda estar alterado, pero generalmente se hace en fosa ilíaca derecha porque ahí está el ciego y fundamentalmente el apéndice. Entonces, el Bloomberg, chicos, es el dolor a la descompresión en palpación abdominal. Es decir, hunden uno o dos pulpejos de dedo en la profundidad del abdomen y luego sueltan de manera rápida o violenta. Y el paciente refiere dolor intenso, pero cuando sueltan, cuando comprimen puede provocar el dolor, pero cuando sueltan de manera violenta, el dolor se manifiesta muchísimo más. A eso se denomina Bloomberg positivo. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que existe una irritación del peritoneo, que cuando sueltan de manera brusca el peritoneo y su retorno de manera brusca por lo que lo soltaron, va a provocar mayor dolor en un peritoneo irritado, ¿ya? O inflamado. Entonces, a eso se denomina Bloomberg, dolor a la descompresión, no a la presión, chicos. Ojo con lo que les estoy diciendo, dolor a la descompresión. En este caso, ambos están explorando la fosa ilíaca derecha. Considero que están viendo si es un proceso apendicular o una peritonitis localizada en este caso. Porque cuando es localizado,
en algún segmento que ustedes hagan esta maniobra, se denomina Bloomberg, entonces dirán Bloomberg localizado en fosa ilíaca derecha. O en este caso, si fuese, bueno, creo que está ombligo de mujer, abdomen de mujer, ¿no? Entonces, si encuentran el Bloomberg en el lado izquierdo, dirán Bloomberg localizado en fosa ilíaca izquierda, y ahí ya no hay apéndice, pensarán que puede ser, qué sé yo, ovario o trompa, etcétera, etcétera, ¿no? Por la clínica más, porque ya han hecho supuestamente la anamnesis. En cambio, una peritonitis generalizada pueden hacer esta misma maniobra en cualquier segmento del abdomen, ¿no? Y les va a dar la misma respuesta, dolor a la descompresión. En ese caso dirán Bloomberg generalizado, que significa peritonitis generalizada. Si encuentran Bloomberg localizado, quiere decir peritonitis localizada, es decir, simplemente alrededor de ese órgano o esa estructura del tubo digestivo que está dañada. Por ejemplo, en este caso tendría que ser una apendicitis, ¿no es cierto? Pero con irritación del peritoneo vecino, por eso se denomina Bloomberg localizado. Muy bien, la palpación. Después ya vamos a ver, chicos, cómo se palpa el hígado, la vesícula, el páncreas, etc. La palpación abdominal es necesario que ustedes conozcan dos tipos de maniobras, o por lo menos una que la sepan manejar. Dentro de estos están relacionados fundamentalmente a aquellos pacientes que tienen una tensión abdominal muy marcada. Mucha gente, no tanto varones como mujeres, pues son muy sensibles, apenas ponemos la palma de la mano en el abdomen ya de manera refleja, contraen toda la musculatura abdominal y ya no podemos palpar nosotros el abdomen. Quieren palpar el hígado, no van a poder palpar porque la musculatura abdominal está totalmente tensa. O en aquellos pacientes que, bueno, hacen mucho gimnasia y todo lo demás, acá tienen unos cuadraditos, ¿no es cierto?, de la musculatura abdominal. Entonces, o aquellos pacientes que tienen bastante panículo adiposo, no podemos hacer una palpación profunda, ¿sí? Porque está muy tenso la pared abdominal. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos, utilizamos son dos maniobras, que es la maniobra de Galambos y la maniobra de Obraztsov. Fíjense cómo se escribe, ¿no? Solo quiero que aprendan bonita nada más. La que me hace es la primera, esta maniobra de Galambos, donde obviamente el paciente tiene que estar en la misma posición de cúbito dorsal con las rodillas semiflexionadas y la cabeza sobre una almohada, ¿ya? Esa es la forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En estos pacientes que tienen el abdomen muy tenso, estas maniobras se realizan para, ¿cómo se dice?, aflojar, relajar la pared abdominal. ¿En qué consiste? Fíjense, acá está palpando la fosa ilíaca derecha. Consiste en colocar la mano opuesta, ya, fíjense, la mano izquierda en este caso, y la punta de los dedos va traccionando desde el flanco opuesto, desde la región opuesta, hacia el lado donde se tiene que palpar. ¿Para qué? Lo que está haciendo con esto es llevar mayor cantidad o relajar, tensionando esto, obviamente, tracciona hacia allá y acá se relaja, está mucho más blando para que la mano que está palpando pueda ingresar fácilmente en la profundidad del abdomen a la palpación. Maniobra de Galambos, esto relaja la pared abdominal, ¿no? Obviamente al paciente hay que inclusive hablarle y decirle para que esté más tranquila, relajarle, o mientras hacemos la palpación nosotros podemos estar hablándole, qué sé yo, de cualquier otra circunstancia para que ella o él ya gane algo de confianza y nos esté contando, hablando, etcétera, para que inclusive ella misma empiece a estar más tranquila y relajada. Esto es con el pulpo, con la punta de los dedos. Fíjense la tracción que va a hacer el paciente. ¿Dónde está? Ya. Con la punta de los dedos. O sea, los dedos de la mano lo que van a hacer es acercar de acá hacia este lado, en este caso fosa ilíaca derecha, para que esto esté mucho más relajado, porque todo esto está tenso, entonces tracciona el tejido hacia allá para que esto esté mucho más blando o relajado. Con la punta de los dedos, a eso se denomina maniobra de Galambos. En cambio, la maniobra de Obraztsov, que también está palpando fosa ilíaca derecha, acá está, fíjense, la espina. Entonces, se la realiza pero con el talón de la mano, es decir, está apoyando, la tracción se la realiza con el talón de la mano. En cambio, acá se realiza con los dedos, ¿sí? Es lo mismo, solamente que la maniobra de Obraztsov es simplemente reservada para la fosa ilíaca derecha, nada más, ¿ya? Entonces, chicos, maniobras que se utilizan para relajar en un abdomen tenso. Si el abdomen no está tenso y es flácido, por ejemplo, en las mujeres que han tenido 5, 6, 7, 8, 10 hijos, su abdomen es absolutamente
O sea, es tan flácido y tan blandito, chicos, que no exagero cuando les digo que yo palpo hasta la columna vertebral en estos pacientes. Se palpa absolutamente todo. Entonces, no se olviden, estas dos maniobras, vamos a posar, maniobra de Galambos y la maniobra de Obraztsov, ¿ya? Para relajar la pared abdominal. Estamos hablando de manera general por si acaso esto. Bien. Luego hablamos de la percusión abdominal. La percusión es muy sencillita. Supongo que ustedes ya han practicado porque en la parte de práctica médica ustedes sí necesitan saber muy bien la percusión. La percusión abdominal, ya saben, en el abdomen, en el hipocondrio derecho, por la presencia del hígado van a encontrar matidez. Si es que el estómago está vacío, van a encontrar timpanismo. Si está con contenido líquido de alimento, van a encontrar igual matidez o submatidez. Lo mismo a nivel del vaso, ¿no? Al menos en el lado izquierdo, y el resto del tubo digestivo van a encontrar ustedes timpanismo por la cantidad de gases que existe. Habrá segmentos en los cuales van a encontrar mayor timpanismo, por ejemplo, en el colon o en el marco colónico que en el intestino delgado, ¿no? El nivel de hipogastrio van a encontrar ustedes, si es que hay bastante o contenido vesical, van a encontrar matidez hídrica por la vejiga, ¿no? Eso es lo que van a encontrar. Si encontrarían alguna alteración ustedes a la percusión, por ejemplo, van a encontrar en vez de timpanismo, van a encontrar matidez. Ojo, eso quiere decir que hay líquido, agüita, ¿no? Como esta imagen que ustedes están viendo. ¿Ya? Y la percusión abdominal es simplemente que ustedes practiquen directamente todo lo referente a la excelente o la buena técnica que deben tener a la percusión. Bien, chicos, vamos a quedar ahí. Tenemos un minutito nada más, porque esto es larguito todavía lo de la percusión. Luego vamos a ir a la auscultación y finalmente empezamos a hablar de estómago, vesícula, hígado, intestino grueso, delgado. Nos queda harto, chicos, harto. Eso que estamos corriendo. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos. Adelante. El día miércoles vamos a decir qué hora va a ser el examen. Tenemos el examen el día sábado. Todos sus temas están ya en el eCampus. Chicos, ya pueden revisar todo lo que hemos llevado hasta el anterior de hoy día. También ya vamos a subir. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Si no hay nada, chicos, nos vemos el próximo miércoles, por favor, ¿ya? Y empiecen ya a estudiar porque el examen es el sábado. Que les vaya bien. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta Muchas luego, gracias. doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chicos. Chao, chao.